Ahí vamos a empezar. Muy bien, sí, ahí están dos compañeras, Laura Merino y Angie. Bueno, entonces vamos a iniciar ahí con esta clase que está de veras, ¿cómo decirlo? Pues es importante dentro de su carrera como futuros abogados y abogadas. Así que les voy a leer un poquito lo que dice el artículo 29. Yo, como les digo, me enfoco mucho en la Constitución y ahí de repente vemos algo de Burgoa también. Entonces vamos a ver esta clase de garantías individuales, es la clase número 2. Y bueno, vamos a ver ahí el artículo 29, que prácticamente habla de la suspensión de las garantías individuales, que sí se pueden suspender en ciertos casos y ciertas garantías, porque no todas. ¿Quién las puede suspender? Pues obviamente el presidente de la República en común acuerdo con el Congreso de la Unión, y cuando no esté reunido el Congreso de la Unión, pues el Congreso Constituyente Permanente, y es más que nada con la idea de salvaguardar la paz de nuestro país. Les voy a leer un poquito, en otras palabras, lo que dice el artículo 29. Dice: en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, y deberá hacerlo por un tiempo limitado por medio de prevenciones generales, sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona, y si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación. Y bueno, en este caso, por ejemplo, nos menciona aquí, dice que cuando no esté reunido el Congreso de la Unión, se va a poder restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos cuando esté el constituyente permanente, pero también en los criterios de la Suprema Corte ya ellos también se levantaron la mano y dicen que también ya hay una jurisprudencia que dice que también los ministros de la Suprema Corte, los 11 ministros que integran la Suprema Corte, también deben de estar enterados y de acuerdo para que se dé lo que es la suspensión de las garantías. Anteriormente nada más era el presidente y el Congreso de la Unión, y dieron la opción del constituyente permanente, y ahora también está la otra opción de que estén de acuerdo los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, se pueden suspender las garantías. De hecho, ya se suspendieron en una ocasión en 1942 por el presidente Manuel Ávila Camacho, cuando estaba, acordémonos que en ese periodo fue la Segunda Guerra Mundial, entre 1938 y 1945, que sabemos que ya a partir de 1900, en esa época, perdón, en ese inter, se dio lo que es la expropiación del petróleo, no sé si recordamos ahí en la historia, por la cuestión de que estaba la Segunda Guerra Mundial y México estaba exportando el petróleo a otros países. Pues bueno, ahí sucedió que Manuel Ávila Camacho suspendió temporalmente durante un mes las garantías individuales, y es la única vez que se han suspendido, según los datos que encontré. Y bueno, fue más que nada, por ejemplo, los derechos de, por ejemplo, la libertad de tránsito, ¿verdad? De hecho, en esta pandemia reciente que acabamos de vivir, no es que se hayan suspendido, pero sí en cierto, lo dejó el presidente a criterio de cada gobernador, de acuerdo acuérdense que estaban mucho con el semáforo epidemiológico, de que si estaba en rojo, pues obviamente había muchos contagios del COVID, y en ciertos lugares nos recomendaban que no saliéramos si no era necesario. Mucha gente se fue a trabajar a su casa, ¿verdad? El home office que le llaman, a trabajar desde la computadora, y a algunos otros pues les tocó ir personalmente, exponerse, y bueno, más que nada el sector salud, que fueron los que se empezó a vacunar primero, ya sabemos, a la gente de la tercera edad, luego por ahí al sector salud, y luego los maestros, y luego ya el público en general. Entonces, sabemos que cada secretario de salud de cada estado lo manejó de acuerdo a ese famoso semáforo epidemiológico, y se cerraron, ustedes saben, ciertas fuentes de trabajo. Por ejemplo, se dejaba ahí nada más lo que son los trabajos de primera necesidad, que obviamente son la venta de alimentos, ¿verdad? De la canasta básica que ocupamos todo el mundo para subsistir, para alimentarnos.
y lo que eran los trabajos que no eran de primera necesidad, por ejemplo, centros de eventos, casinos, gimnasios, lugares de fiestas, pues obviamente se cerraron por la cuestión de que no estaba permitido las fiestas, incluso el aforo, ¿verdad? Se redujo en ciertos eventos y a 1,5 metros de distancia, con su cubrebocas, con su gel, con sus tapetes sanitizantes y demás. No es que se hayan suspendido las garantías, simplemente que se restringieron en cierto tiempo de acuerdo al semáforo epidemiológico en diferentes estados, ¿verdad? Entonces por ahí ese fue el detalle que sucedió recientemente, ¿verdad? Como les digo, y pues obviamente afectó a mucha gente, se pegó muy duro a veces en el bolsillo de mucha gente, incluso gente pues adinerada, ¿verdad? Propietarios de negocios que los tuvieron que cerrar por la cuestión de que era la recomendación de la Secretaría de Salud, ¿verdad? El Estado, cerrar ese negocio, obviamente perdieron el empleo y algunos pues se les redujeron turnos, algunos pues obviamente cambiaron de empleo y bueno, fue algo ahí que nos impactó a todos en ese sentido, pero ahí vemos en el artículo 5, porque por ahí no recuerdo que algún compañero ahí me comentaba que bueno, había contestado el cuestionario y tenía bien esa pregunta, no voy a decir el nombre obviamente, porque yo puse ahí en el cuestionario, menciona si el artículo 5 constitucional es una, no recuerdo bien, palabras más, palabras menos, qué tipo de garantía es el artículo 5. Entonces, pues es obviamente una garantía de libertad, ¿verdad? Porque sabemos que el artículo 5 dice que, No era si el, disculpe, a ver, si sí, el dígame. artículo 5 se consideraba como un artículo de libertad, algo así. Ah, bueno, y que les puse por ahí verdad, falso o verdadero. Y bueno, pues Así es. sí, muy bien, muchas gracias ahí por su aportación. Bueno, es que tengo 8 grupos, estoy dando 4 materias, de repente se me puede no acordarme exactamente cómo hice la pregunta, un servidor hace los cuestionarios, pero sí se refería más que nada a que si era una garantía de libertad el artículo 5, obviamente si es una garantía de libertad, puesto que establece la libertad de trabajo, de profesión, oficio, que todo mexicano tiene derecho, siempre y cuando no dañe la moral, los principios de otra persona, las buenas costumbres o la esfera jurídica de otro ciudadano. Entonces, obviamente el artículo 5 establece una garantía de libertad. Entonces ahí la respuesta correcta era verdadero. Entonces ahí alguien ahí me comentó que, bueno, un detallito, pero bueno, mis respetos, ya creo que sí comprendió la situación. Entonces, pues ahí es muy importante esto. Por ejemplo, nosotros vamos a ver las garantías de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica, propiedad, y que también podemos adherir lo que son las garantías sociales, que por ahí comentábamos que son garantías que no necesariamente están en la Constitución, que pueden estar en otros reglamentos, pero que van enfocados a otorgar derechos o una protección al ciudadano, ¿sí? Entonces, por ahí este artículo 29 está muy interesante porque incluso ni el presidente puede suspender ciertas garantías, aún siendo el presidente. Por ejemplo, vamos a ver ahí lo que nos dice el artículo 29 constitucional. Dice ahí, dice, en los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Acuérdense ahí, en la Constitución viene que está prohibida la discriminación de género, de raza, de color de piel, de etnia, de nacionalidad. Está prohibido la discriminación de preferencia sexual incluso. Vemos ahora ya con todo respeto lo digo, ¿verdad? Que anteriormente no les permitían las mismas instituciones bancarias a personas que traían algún tatuajito por ahí en el brazo, no les permitían trabajar, y ahora ya he visto yo personas que a veces vas al banco a ofertar un cheque o a hacer un depósito, un pago, y que traen por ahí y no pasa nada, ¿verdad? Porque se está considerando más la persona, la personalidad, la actitud, el don de servir, que ese tipo de detalles que antes pues sí había prejuicios en ese sentido. Y ahora pues ya hay una equidad de género, ya vemos más mujeres en trabajos, por ejemplo, choferes de camiones, y bueno, así sucesivamente. Entonces,
Eh, uno de las garantías que no se puede suspender aún y cuando haya guerra y aún y cuando se reúne el presidente con el Congreso para suspender temporalmente las garantías es los derechos a la no discriminación. O sea, no pueden discriminar, aquí está establecido. Otro de los derechos que no se pueden suspender dentro de las garantías individuales, pues es la personalidad jurídica que tenga una persona. La personalidad jurídica es cuando ya puedes ejercer derechos y obligaciones por ti mismo, cuando ya tienes la capacidad, acuérdense, lo vieron ahí, yo creo, en Personas y Familia, cuando tienes la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿verdad? Ese tipo de situaciones no se pueden suspender. El derecho a la vida, obviamente, la integridad personal, la protección a la familia. Por ahí el artículo 4 establece en algunos de sus párrafos que pues el fin por ejemplo, viene ahí que hay igualdad entre el hombre y la mujer y que el fin de la mujer pues es, digámoslo así, el cuidado de la familia, ¿verdad? Y obviamente la educación de la familia, pero también hay la libertad de cambiar los papeles, ¿verdad? Que el hombre se quede en su casa y la mujer salga a trabajar o viceversa, ¿verdad? Pero bueno, a veces hay ideas machistas, ¿verdad? Que todavía siguen con que no, el hombre se va a ir a trabajar, la mujer en la casa. Entonces, pero ahí el artículo 4 nos establece esa igualdad, ¿verdad? Y esa igualdad entre el hombre y la mujer. Y por ahí establece que, pues, básicamente, el ser humano tiene derecho a casarse, a tener los hijos que quiera, ¿verdad? Porque si nos vamos a investigaciones que podemos hacer, por ejemplo, hay países, estamos hablando ya en Asia, por ejemplo, en Corea del Sur, Corea del Norte, donde está hasta prohibido el internet y ciertos canales nada más están regulados por el gobierno y ahí pues está prohibido tener, creo que nada más puedes tener dos hijos, ¿verdad? Si el primero es varón ya no puedes tener más hijos, si la primera es mujer puedes darte un chance de a ver si el segundo es hombre y si no pues hasta ahí llega, nada más pueden tener dos hijos en ciertas regiones. Entonces aquí en México no, aquí en México si vemos nuestro árbol genealógico, yo creo que la mayoría tenemos de perdida de parte de nuestros abuelitos, de perdida como unos 10 tíos, ¿no? La mayoría eran familias muy grandes, ¿verdad? De 10, 12 hijos o hasta más. Y todavía está ese derecho que tiene en el matrimonio a tener la cantidad de hijos que gusten y manden ustedes, ¿verdad? Como decían antes la gente así de los ranchitos, de los pueblos, decían lo que Dios nos mande, ¿verdad? No usaban las medidas de preservativos ni nada de eso, decían, no, lo que Dios nos mande, y pues bueno, Dios les mandaba como 10, 15 hijos y son familias muy grandes. Entonces, aquí en México, sinceramente, es un país muy bonito tenemos muchos derechos, claro, también tenemos obligaciones, pero tenemos estas garantías individuales, que como las vamos a ver del artículo 1 al 29, que son bien importantes, pero nada más, como lo estamos viendo, el presidente las puede suspender en caso de guerra, con la aprobación del Congreso, de los ministros y ciertas garantías. Por ejemplo, la libertad de tránsito, ¿verdad? Que de repente digan, bueno, nada más vas a salir a tu trabajo o a comprar lo básico y no de viaje de placer, porque hubo gente que con todo respeto lo digo, en plena pandemia salían de vacaciones porque bueno, pues a lo mejor ya habían comprado el boleto, el viaje y pues lo tenían que aprovechar, pero otros que sí se aventuraron a salir y obviamente ponían en riesgo su vida. Entonces, pudiera ser que se pueda restringir, como ya sucedió, la libertad de tránsito, ¿sí? De transitar, como dice el artículo 11, por los 32 estados de la República sin necesidad de un pasaporte, un salvoconducto, puesto que es nuestro país, ¿sí? Se pueden ahí restringir, por ejemplo, la libertad de trabajo, ¿verdad? Que ya lo vimos que sí se restringió, que nada más estaban los trabajos de primera necesidad, los de segunda necesidad como eventos, fiestas, bailes, pues obviamente que no, ahí le pegó muy duro en el bolsillo a los que se dedican a los eventos, ¿verdad? A los gruperos, a los que hacen banquetes, a los que rentan salones, a todos los que están relacionados con un evento, con un festejo, ¿verdad? Pues obviamente fueron casi 2 años de que no se permitía hacer eventos y luego ya de poquito fue permitiéndose el aforo y demás, hasta llegar a una normalidad.
a la nueva normalidad que se le llamamos. Entonces, bueno, aquí algunos de los derechos que no se pueden restringir, que ya dijimos, por ejemplo, también está la creencia religiosa. Acuérdense, el artículo 24 dice que tenemos la libertad de profesar nuestra fe, nuestra religión, de hablarle de Dios o de la religión que tengamos a cualquier persona, siempre y cuando esa persona no le moleste, tolere nuestra plática, tolere lo que le estamos diciendo, y si esa persona dice, sabes que yo no quiero escuchar eso, adelante, ¿verdad? Debes también de acatar esa situación, y obviamente por eso vemos, con todo respeto lo digo, personas, sobre todo los domingos, ¿verdad? No sé si les ha tocado que toquen ahí a la puerta de su casa los domingos, que quieran leerte la Biblia, que hablarte de Dios, y a veces pues hablan bien bonito y sientes muy padre escuchar, ¿verdad? Pues lo que es la palabra de Dios para los que creen en Cristo, en Dios, y los que no, pues obviamente, pues estoy ocupado, no puedo, o aunque sean de alguna religión, pues no tienen el tiempo, ¿verdad? Porque es su día de descanso. Entonces, aquí establece la Constitución, en el artículo 24, que existe ese derecho a profesar tu fe, tu creencia religiosa, a las demás personas, siempre y cuando, pues ahora sí que no los presionen, no los fastidien, ataques la moral de esa persona. Y bueno, es una de las garantías que no se pueden restringir ni aun y cuando haya guerra. Esa garantía de tener una fe religiosa o profesarla, esa no se puede restringir. Nada más lo que dice ahí el artículo 24 dice que no se deben de usar este tipo de reuniones con fines religiosos para darle un tinte político. Por ejemplo, ya sabemos que desde las leyes de reforma Benito Juárez separó lo que es la iglesia del Estado, y que por ahí, pues obviamente, un ejemplo, ¿verdad? Un sacerdote en una misa o un pastor en una congregación, pues no puede intuir y decirle, ¿saben qué? Voten por tal candidato para alcalde, para presidente, gobernador, senador o cualquier otro cargo, porque es mi amigo, porque es buena gente. O sea, no pueden ellos decir nombres y que apoyen a esa persona, ¿sí? Porque está separado ahí la iglesia del Estado. Igualmente, un político no puede decirle a la gente pues que no vayan a misa o que no crean en Dios. Está separado lo que es la política de servir al ciudadano con lo que es la religión, que es pues entrar en lo moral, ¿verdad? En los principios religiosos que pudiera tener una persona. Entonces ahí es otra garantía que no se puede vedar, no se puede suspender, ni aun y cuando sea el presidente el que quiera hacerlo. Porque aquí está, a menos que cambien este parrafito de la Constitución, pues bueno, ahí sí se pudiera hacer. Pero mientras esté este párrafo que dice que no se puede suspender esta garantía, pues así debe de ser. Otra de las garantías que no se pueden suspender es la pena de muerte. Está prohibida la pena de muerte aquí en México. El artículo 22 la establece, dice que están prohibidos los tormentos, los palos, los azotes, las vejaciones a una persona ante judiciales, así les llamaban, ¿verdad? Los ministeriales, pues sí torturaban a las personas para que dijeran quién había cometido el delito, y a veces ni habían sido ellos, pero ya de tanta golpiza, pues terminaban diciendo que eran ellos, ya con tal que los dejaran en paz. Entonces no está permitido ese tipo de torturas, ni tampoco la pena de muerte aquí en las leyes de México. A lo más que llega la ley, como ustedes saben, pues es a una sanción de cárcel, de encierro, ¿verdad? De prisión, o si es un delito leve, pues obviamente a una fianza, ¿verdad? Y solo que no tengas el recurso económico, pues tendrás que cumplir con tu pena de prisión, ¿verdad? Entonces, otra de las garantías que no se puede suspender es la pena de muerte. O sea, está prohibida la pena de muerte aquí en México. No en Estados Unidos, ya sabemos que en Estados Unidos sí tienen allá vigente la pena de muerte, pero ha habido injusticias también que se ha aplicado más a personas latinas, a personas afroamericanas, que a las personas estadounidenses. Solo en casos muy extremos se les aplica a ellos, y a las otras personas a veces por delitos iguales a los norteamericanos se les aplica, y a los otros nada más la pena de prisión. Entonces ha habido ahí algo de discriminación, pero aquí en México estamos hablando que la pena de muerte pues obviamente no se puede aplicar. Déjenme ver si alguien intenta entrar ahí.
o alguien que pueden aportar algo, adelante, le escuchamos. Yo, maestro, buenas noches. Buenas noches. Entonces, hasta que no se modifique un poco la garantía en la que se menciona el derecho a la vida, es cuando va a haber, digamos, que menos conflicto en aprobar la pena de muerte y el aborto. ¿Usted considera que es de esa manera? Porque se contradice. Pues bueno, es que hay leyes estatales, hay leyes locales donde sí se permite en ciertos países, ciertos estados, allá hablando a nivel universal, lo que es el aborto, ¿verdad? Y hay, por ejemplo, la religión católica, pues está en contra del aborto, ¿verdad? Ellos lo mencionan como, están en contra incluso de la eutanasia, de que alguien con una enfermedad terminal quiera acabar con su vida. Están también en contra de la eutanasia y en contra del aborto, de privarle de nacer a un ser humano o que alguien decida cuándo quitarse la vida, ¿verdad? Ahí la iglesia dice que pues uno no es quien para quitar la vida a nadie ni a uno mismo. Y bueno, en cuanto es un tema a veces un poco polémico, ¿verdad? Sí de repente por ahí se permitía, creo que fue en la Ciudad de México, hasta los 3 meses, siempre y cuando el producto de la gestación fuera producto de una violación. Sí se permitía por ahí lo que es el aborto y en ciertos casos no. Pero bueno, se pueden ir reformando las leyes, puede haber muchos cambios, ¿verdad? En la cuestión esa del aborto. Y no sé, alguien más quiere comentar, pueden aportar, no necesariamente preguntar, pueden aportar lo que hayan leído, que hayan visto y adelante. Vamos a terminar con su participación. Porque sí, por ahí tiempo, profe. Sí. Igual y nada más para concluir. Sí. No me refiero específicamente al aborto porque es un tema muy complejo y todo el mundo tiene diferentes puntos de vista. Así es. Sino es que en la garantía menciona específicamente el derecho a la vida. Sí. Entonces siento que eso de alguna manera amarra alguna modificación a leyes que puedan ejercer un castigo mayor, como por ejemplo la pena de muerte en algunos casos aquí en México. O sea, en México sí, pues está prohibida, como bien lo menciona en su clase. Sí. Y pues en cuanto al aborto, está muy atado de manos, por decirlo de alguna manera, porque nuestras leyes se basan y van muy de la mano a las creencias religiosas. Entonces, como va contra el derecho divino, quitarle la vida a otro ser humano, entonces por eso como que no se desencadena por completo y solamente hacen excepciones. Digo, ese es mi punto de vista. Sí. Oh, sí, muy bien. Digo, anteriormente, por ahí de los años 90, por ahí, lo que era la pena de muerte sí estaba permitida. Decía que al parricida, al salteador de caminos, al traidor a la patria en caso de guerra, pero sinceramente era letra muerta, no la aplicaban los jueces, le sacaban la vuelta a aplicarla, y ya ahora sí tajantemente está prohibido, ¿verdad? Lo que es la pena de muerte. Y bueno, muchas gracias por su participación, por su aportación. Gracias. Y vamos a escuchar ahí también la opinión de, no sé quién continúe, creo que es José Alfredo Segovia. Ya los demás compañeros, si gustan nada más apagar ahí su micrófono para que no se vicie la transmisión, por favor. Bueno, respecto a lo que comentó del aborto, pues se hace ahí un tema muy polémico, pero por mi parte yo creo que pueden abortar lo que quieran las mujeres con su bandera radical de es mi cuerpo y hago lo que yo quiera con él. Pues está perfecto, ¿verdad? Pueden abortarlo a los 7, 6 meses, como en Argentina o en España, casi se los hagan caminando, pero siempre y cuando el Estado no tenga por qué andar pagando por algo que se puede haber hecho de diferente forma, porque a fin de cuentas alguien va a pagar por ese aborto, y todo lo quieren gratis, el feminismo radical, cuando traen a los niños con cáncer juntando tapas de plástico, y ahí hay muchos recursos que bien se pueden emplear de diferente forma, pero pues como está de moda el feminismo radical y el machismo imaginario y todas esas cosas, pues hay que ir con la moda, ¿no? Se lo va a olvidar, pero sí hay que ser conscientes de que tienen a niños con cáncer ahí dando tapitas para los tratamientos, y acá quieren que el Estado se haga cargo de ellas. Pues no,
claro que no es congruente, pero como es la moda, la mayoría de la clase política apoya ese tipo de medidas. Muy bien, claro que sí. Sí, muy respetable su opinión, su punto de vista, que como le digo, se hace una lluvia de ideas, nos retroalimenta, y pues como adultos podemos tratar ese tema, ¿verdad? No es una clase así como esta clase, sinceramente, como cuando le da la clase a los niños, no hablen y ya más yo tengo la razón, y ahí nos vemos en la otra sesión. O sea, somos personas ya adultas, algunos ya, pues hechos y derechos, ¿verdad? Hombres y mujeres que tienen su criterio, su punto de vista y lo pueden externar, y como les digo, es muy, muy respetable su punto de vista. Vamos ahí a escuchar, y sí tiene razón en cierto modo, cada una de las opiniones que están aquí diciendo. Por ahí, Arnulfo López, por ahí, yo creo ahí estaba por ahí queriendo opinar algo. No sí, sé profe, si... que yo leí en la clase de Derecho Penal, sí, que el aborto está penalizado a partir de la 12ª semana de gestación. O sea, sí, que la ley empieza a tutelar el bien jurídico de la vida a partir de la semana número 12. Sí. Pero no sé si en todos los estados del país. Bueno, y también menciona que no sé si vigentemente está permitido el aborto, se le dice, creo que el aborto terapéutico, no recuerdo muy bien, pero que está permitido, sí, de alguna forma. Bueno, ahí sí si está en el Código Penal Federal, pues se aplica a todos los estados. Si está nada más en un Código Penal de algún estado, pues obviamente va a aplicar de manera estatal nada más. Habría que ver cómo están las leyes en similitud, y pues obviamente va a imperar lo que es, ustedes saben, una ley federal sobre una ley local, ¿verdad? Pero está interesante su aportación, ¿verdad? Que a partir de las 10 semanas, esa complementación que usted hace del comentario que estamos haciendo, pues ya está penado, ¿verdad? Porque pues obviamente la mayoría de los casos pues somos personas adultas, y obviamente lo voy a decir, al tener una relación sexual, pues sabes que tienes que usar preservativo, sabes de las consecuencias y sabes de cómo cuidarte. Entonces, si una persona obviamente consciente de ese acto, pues sabe de las consecuencias y tiene una responsabilidad en ese sentido. El Código Penal Federal anteriormente decía que en caso de violación sí se podía por ahí abortar, sí estaba así establecido, pero bueno, ya hubo muchos cambios, muchas reformas, que ya, como dice el compañero, a partir de la 10ª semana ya es responsabilidad de la mujer, pues en caso del aborto. Pero hay lugares clandestinos, sabemos que hay corrupción en ciertas áreas, ¿verdad? Del país, y que bueno, se siguen haciendo, como decía el compañero, ¿verdad? En cualquier etapa de la gestación, pero obviamente si hay un previo aviso a la autoridad, pues va a haber una sanción a la persona que lo cometa, ¿verdad? Como un infanticidio, como alguna situación que se pudiera derivar, ¿verdad? Pero como les digo, cada caso es distinto, se tendrá que ver las condiciones, las situaciones y demás. Y bueno, el derecho pues a veces muy rígido, dice homicidio es el que mata a una persona, robo es el que agarre algo que no sea de él, y así sucesivamente. Pero sí ahí caben, por ejemplo, los dictámenes de los psicólogos en un juicio del por qué realizó ese acto, o de un criminólogo, para ablandar un poquito ahí la sanción por parte del juez, ¿verdad? Muy bien su aporte, muy bien su participación. Y bueno, alguien más que si quiere concluir, el compañero Arnulfo López, adelante. Sí, gracias, profe. Nada más quería agregar que el delito de aborto no es tan grave como uno de homicidio. Creo que no pasa de los 5 años. Sí, de hecho está tipificado que alcanza fianza, ¿verdad? Alcanza fianza. Sabemos que la mayoría de los delitos mayores a 5 años son los delitos graves, no alcanzan fianza, y los menores a 5 pues son los delitos leves, pero ya anteriormente así estaba establecido, y ahora ya el Código Penal Federal ya establece cuáles son los delitos específicamente graves, y obviamente los que no están ahí pues son los delitos que son considerados leves, y que obviamente alcanzan una fianza, ¿verdad? Muchas gracias ahí por su participación. Y bueno, todo este comentario pues salió a colación al comentario que acabamos de hacer, de que dentro de las garantías individuales no se puede restringir el derecho a la vida, ¿verdad? Que de repente diga un presidente, no, ¿verdad? Otro que venga en un futuro de aquí a 10, 15 años, que diga, bueno,
por cuestión de que hay guerra, las mujeres van a abortar, un ejemplo, ¿verdad? Será muy descabellado que diga, y pues obviamente no lo puede hacer, primero porque moralmente no está bien, y segundo porque legalmente ya está establecido ahí, dentro de ese parrafito que vimos del artículo 29, que ni siquiera el presidente ni el Congreso de la Unión pueden restringir ciertas garantías, entre esas va el derecho a la vida, que obviamente en las primeras 10 semanas pues ya es decisión de la mujer si tiene a su hijo, o pues desgraciadamente o afortunadamente, según como lo vea cada quien, lo puede abortar, ¿verdad? Y sí, claro, en España, en Estados Unidos hay otras libertades, hay otras ideologías, y aquí en México pues sí somos la mayoría muy religiosos, muy moralistas, muy analíticos, y pues obviamente pues ya sería criterio de cada mujer, ¿verdad? Si tiene a su hijo o no, en ese sentido. Vamos a ir a escuchar nuevamente al compañero José Alfredo Segovia y adelante con su aportación. Ahora que mencionó España, maestro, pues en España, pues yo creo que es como un al revés, ¿no? Allá hace semanas se aprobó la ley de que si una mujer te acusa de haberla violado, no necesita tener pruebas ni probar nada, y en ese momento vas preso hasta que se averigüe a ver qué puedes hacer, porque ya la presunción de inocencia para el hombre allá vale menos que una tapa de plástico. Entonces, pues en México estamos todavía bien, pero cuando viene toda esa ola de radical, va a llegar un momento que con que te diga que la violaste o abusaste de ella, aunque no sea cierto, pues acabas preso y te destruyen la vida por toda esa ola de feminismo radical que está muy arraigado en España, en Argentina y también en México. Sí hay violencia, sí existen, pero pensar que una mujer no puede mentir para hacerte daño, pues es ilógico, es prácticamente lo mismo, pero pues muchas de la mayoría de las mujeres, en mi humilde opinión, pues piensan que no es cierto, y claro que sí es cierto. Hay muchas mujeres que se empeñan en dañar la vida de un hombre por X o Y razón, y se inventan unas ahí de MacGyver que ni ellas se creen, ¿verdad? Por lo pronto ya le hicieron la vida a una persona, sí, por nomás decir ajá, que le hicieron algo y no es cierto, sin probarlo. O sea, ya la ley protege más a la mujer en España que al hombre. Sí. Y no hay igualdad de género ahí. Ahí ya no hay igualdad de género ni en circunstancias, porque ya te denunció, no te dejan probar a ti tu inocencia, mientras ya te están entambando ahí, ya no hay igualdad. Eso ya no es igualdad de género de lo que tanto pelean, eso ya es superioridad de género. Sí. Sí, humilde opinión. Sí, muchas gracias, compañero, por su conocimiento, por su aportación, que pues nos retroalimenta, ¿verdad?, de que usted sepa cómo está la situación por allá en España y cómo se está aplicando por ahí las leyes, ¿verdad? Vemos también aquí, como les comentaba yo, el artículo 4 que dice que el hombre y la mujer son iguales, pero siempre sabemos que la mayoría de los seres humanos siempre vemos un poquito más por la mujer, sinceramente, incluso los mismos hombres, porque obviamente pues venimos de una mujer y tenemos esposa, hijas, hermanas, madre, entonces siempre sabemos que un ejemplo así que voy a poner, ¿verdad?, sin rebuscarlo tanto. Por ejemplo, si yo estoy en una esquina, no sé, esperando un taxi o el camión, y alguien me acusa, mire, el señor que está ahí me hizo tocamientos, y el policía te va a agarrar, te va a subir, y mientras que averigua, ya te dio 2, 3 golpes y ya te puso las esposas bien apretadas y ya te desprestigiaste de alguna forma. Y si alguien tomó fotos, que todo el mundo trae un celular, y te empiezan a subir a las redes sociales, y ya posteriormente se embaraña todo ese chisme, ese enredo, esa difamación, esa injuria que te hicieron, y sales limpio de tu imagen, por decirlo de alguna manera, obviamente contra demandas y demás por difamación, pero ya quedaste en el escarnio público, ya te desprestigiaste. Y vemos que si, por ejemplo, un hombre dice, mira, aquella señorita que está allá me hizo tocamientos, ¿qué te va a decir un policía? Se va a reír, va a decir, ah, caray, ¿te quejas de eso? No, hombre, pues de eso pido mi limona, va a decir él. Entonces, sabemos que hay machismo y hay mucha protección a la mujer, a pesar de que la ley diga que somos iguales. Sinceramente, ya en la práctica, en teoría ahí está la igualdad, en la práctica siempre sabemos que hay, por ejemplo, en los divorcios, ¿verdad? En los divorcios, pues la mayoría de las veces
se busca que la mujer se quede con los hijos y no el hombre. Pero bueno, sabemos que por muy que diga la ley que somos iguales, obviamente en la práctica hay muchas diferencias y hay muchas cuestiones que no van con lo que está escrito o con la teoría, ¿verdad? Pero yo mis respetos de cualquier modo, obviamente como lo dije para la mujer y para el hombre son puntos de vista, y bueno, con la libertad de expresión que tenemos lo decimos. Vamos a escuchar ahí a la compañera Andrea Solano y ya nada más terminamos el último parrafito de este artículo que está muy interesante. Adelante. Gracias, maestro. Buenas noches. Bueno, continuando con el tema que sacaron a flote del aborto, yo considero, no sé si estoy mal o estoy en lo correcto, que como personas, mujeres, tenemos derecho a la libertad de elegir lo que por cierta forma mejor nos plazca o creamos que es mejor para nosotros o para nuestra vida. Comentó, creo que Arnulfo, no recuerdo quién era, que se puede abortar, pero solamente en casos de enfermedad o en los cuales se pueda o tenga algún problema la madre. Yo creo que también sí tenemos libertad a elegir si podemos o queremos abortar, pero también debemos de no infringir la garantía de ese pequeño ser humano que tiene la libertad de la vida. O sea, considero que tal vez es un conflicto de intereses. Yo no soy feminista ni me considero como tal, pero tampoco estoy totalmente a favor del aborto. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ese bebé, ese embrión, pues ya es un ser humano. Claro, hay excepciones en las que pues se podría hacer el aborto, pero también debemos de tomar en cuenta que a final de cuentas es un homicidio, ¿no? Y como mencionó usted, pues se tipifica como tal. Entonces también pues debe de tener la consecuencia que conlleva al hacerlo, realizarlo, y más clandestinamente. Sí, pues bueno, se le agradece su punto de vista y como le digo, sí, vamos tomando ideas de cada persona, de cada compañero aquí universitario, ¿verdad? Que como les digo, pues cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene su criterio, o sea, el derecho no es como las matemáticas, ¿verdad? 2 más 2 es 4 y 4 por 4 es 16, o sea, no es así. Aquí el artículo lo podemos interpretar de muchas maneras y tenemos diferentes puntos de vista y en un juicio pues un abogado se va a agarrar de un punto de vista y el otro obviamente del que esté distinto y a favor de su cliente y al juez es el que va a dar la razón de algún modo. Pero sí, a veces como abogados sí les anticipo, no tenemos una varita mágica para arreglar todos los problemas ni todos los casos se ganan porque a veces toca defender a alguien que está toda la evidencia, todo el video que robó, mató o violó a alguna persona, desgraciadamente, y obviamente no es que no seas buen abogado, simplemente que están las pruebas y lo que puedes hacer es atenuar el delito, que bueno, pues le den la pena mínima y bueno, pues es parte del abogado. La carrera es para aprender a defenderte, aprender a defender a los demás, para tener más conocimiento, pero sinceramente no todos los casos se ganan. Aunque ustedes saquen 10 en las materias y sean muy buenos abogados o muy conocedores del derecho, a veces se toca defender a alguien que obviamente no tiene la razón y obviamente pues está imposible que ganes el juicio, ¿verdad? Pero bueno, aquí está muy interesante lo que están comentando y sí viene al caso porque estamos hablando que es una garantía el derecho a la vida que no se puede suspender ni restringir, aun y cuando sea en caso de guerra, aun y cuando el presidente quiera suspender las garantías, ese derecho no lo puede suspender. También hay otro de los derechos, bueno, protección a la familia, que ya dijimos que el artículo 4 nos dice que el hombre y la mujer obviamente en su matrimonio pueden tener los hijos que quieran, ¿verdad? Y decidir el esparcimiento de ellos. Y bueno, pues estamos en un país con muchas libertades, con muchas garantías, que por eso mismo es buscado por otros extranjeros, ¿verdad? Que aquí, con el solo hecho de estar en nuestro territorio, pierden lo que viene a ser la esclavitud o si son perseguidos políticos, pues ya también ellos gozan de los derechos y obligaciones de todo mexicano. Nada más con las limitaciones que ya les había comentado,
que no pueden entrar en asuntos políticos del país los extranjeros. Pero bueno, otros de los derechos que no se pueden restringir dentro de la suspensión de las garantías, que ese es el tema, son los derechos de la niñez, ¿verdad? Ahí sabemos que existe la UNICEF, que es una organización que defiende los derechos de los niños, y ahí habría que entrar un poquito más a que ustedes verifiquen esa ley, que bueno, pues no se pueden suspender esos derechos. Los derechos políticos a votar y ser votado, ¿verdad? Ser candidato a un puesto de elección popular tampoco se puede restringir, y las libertades de pensamiento que existen, es decir, que podemos creer o no en Dios o votar por tal o cual persona, es tener libertad de pensamiento, de conciencia, y eso tampoco se puede restringir según este artículo que estamos viendo. Tampoco se puede dar lo que es la prohibición a la esclavitud, es decir, está abolida la esclavitud, no está permitido estamos hablando desde que 5 de febrero de 1917 que se inicia la Constitución, pues obviamente ahí estaban ya los principios de las garantías individuales que costaron sangre, costaron luchas, porque tuvo que haber primero una independencia para que se diera nuestro país, nos independizamos de España, y luego se vino a dar lo que viene a ser una revolución mexicana, que fue por ahí también por cuestiones de ideología, que lo que buscaban era tierra y libertad, ¿verdad? Los indígenas es lo que buscaban, porque no tienen estos derechos, ya los tienen, y ahorita todo el mundo puede comprar su terrenito donde guste y mande, siempre y cuando tenga el dinero, y tenemos libertades, un sinfín de libertades de trabajo, de profesión, de elegir la carrera que queramos, de trabajar en lo que queramos, y bueno, tenemos también muchas protecciones, como esa de que no nos deben de discriminar, ni tampoco nos deben de tratar como esclavos. Ya si lo toleramos, pues bueno, ya es otra cosa, pero sí, ahí está establecido que la esclavitud está abolida, ¿sí? La servidumbre, perdón, también no se vale, ¿verdad? O sea, tener a alguien como su sirviente toda la vida, o sea, tienen derecho las personas que se dedican a servirle a alguien, tienen sus días de descanso, tienen sus prestaciones, tienen su sueldo, tienen sus protecciones, servicios médicos y demás. También otra de las garantías que ya dijimos, que no está permitido la tortura, que ya lo va acompañado en el artículo 22, que dice que está prohibido lo que es la tortura, los tormentos, los palos, los azotes que se le den a una persona, y también la pena de muerte ya quedó abolida. Sí, aquí en México, pero no por eso vayamos a ir a Estados Unidos y querer hacer lo que queramos, porque allá sí está la pena de muerte, y obviamente tienen más preferencia en aplicarla, o tienen menos dificultad en aplicarla a personas extranjeras. Sinceramente, las estadísticas no mienten, y ahí están los indicadores. Y bueno, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos en esta Constitución, y que proporcionan el peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, de nacionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación, ¿sí? Hasta ahí el tema estuvo, creo yo interesante, ¿verdad? Nada más nos tenemos que llevar de conocimiento que las garantías se suspenden, están establecidas en el artículo 29, siempre y cuando haya una perturbación grave a la paz pública. Un ejemplo es cuando haya guerra o conflicto bélico con otros países. ¿Quiénes la pueden suspender? Pues es el presidente con el Congreso de la Unión, y ya por ahí se anota también lo que es los ministros, ¿verdad? En sus criterios de la Suprema Corte, que también deben de estar en concordancia para que se den, y se deben de suspender por cierto tiempo y en cierto lugar, y siempre y cuando no se suspendan los que ya vimos, ¿verdad? La pena de muerte, la discriminación, derechos de los niños, y otras más que vimos por ahí, que no se pueden, la libertad de creencia religiosa tampoco se puede prohibir, ¿sí? Aún y cuando casi nos dice se está acabando el mundo, haya guerra, no se pueden prohibir, a menos que los mismos diputados senadores cambien eso, pero hasta ahorita ahí está, y pues bueno, son ciertas garantías de seguridad jurídica que tenemos todos los ciudadanos, y que es bueno saberlo, y que esta materia no nada más se debería dar en licenciatura, sino desde la primaria, que los niños vayan sabiendo de sus derechos y obviamente de sus obligaciones, ¿verdad? Es como en un trabajo, pues tienen la obligación de llegar temprano, cumplir con sus obligaciones, y obviamente el patrón
pues de pagarte en tiempo y forma, ¿sí? Con todas sus prestaciones que se deriven de tu trabajo. Entonces, bueno, pues hasta aquí el tema. No sé si alguien más quiera comentar algo. Una disculpa, como les dije, con esta aplicación no he podido compartir pantalla. Voy a ver si puedo cambiar a otra aplicación, pero pues yo ya me doy por bien servido con que se grabe la sesión y se pueda subir. Y bueno, voy a ver si ya más adelante se ve el archivo. El archivo que yo estoy viendo, leyendo y explicando, se los dejé ahí en el tópico de la semana. Si se fijan en todos los tópicos, ya les dejé un resumen que un servidor realiza con mucho gusto para que ustedes no necesiten comprar el libro de Ignacio Burgoa. Ya están ahí capturas de pantalla, screenshot, que yo les puse ahí las acomodé muy bien en hojas de Word, lo guardé y lo subí así en Word, no lo subí en PDF para que ustedes si quieren lo puedan, ¿cómo decirlo?, editar o ponerle más o quitarle a su criterio. Pueden hacer una carpetita con todos los temas de garantías y los pueden ir modificando de manera personal o así dejarlos y para que vayan también pues sabiendo más de esta materia, ¿verdad? Y la forma de sobrellevar la materia pues creo que va a estar sencilla, con los cuestionarios, con las actividades entregables, y si les falta plazo pues me dicen y yo lo comento a la universidad para darles más plazo en alguna actividad, ¿verdad? Que no puedan subir por cuestión de enfermedad o alguna otra persona. Entonces hasta aquí la clase, espero les haya gustado la explicación del tema y ya con esto ya terminamos. Vamos a escuchar ya por último al compañero. Pueden opinar, nada más si les pido que sea una opinión de 1 minutito o 2 para que sea pues una lluvia de ideas. Y adelante, puede comentar ahí el compañero José Alfredo Segovia. Maestro, me gustó mucho su clase, creo que la voy a disfrutar mucho, es de las mejores clases que he tenido. Muchas gracias. Me encantan las clases así, muchas gracias. Hombre, muchas gracias a usted por participar. Hoy voy a dormir tranquilo. Muy bien. Qué bueno. Ya está, gracias. Hasta luego, gracias. Muy amable. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias. Buenas noches. Gracias, tutor. Muchas gracias, muy amable. Gracias, buenas noches. Pasen una bonita y bendecida noche. Y ya en la siguiente clase pueden opinar, pueden participar o aportar algo que ustedes leyeron, investigaron. Va a haber muchas más clases y ahí pueden ustedes opinar, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo de atención. Que pasen bonita noche y buen provechito a los que cenan, que van llegando del trabajo. Y bueno, pues hasta aquí la clase. Y bueno, ya si quieren despedirse o más adelante dar un aviso, pues lo pueden hacer, no pasa nada, ¿sí? Ok, maestro. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego, maestro. Buenas noches. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Amor y paz, amor y paz. Relájense tantito, relájense tantito. Te encanta, José Alfredo, hacer el drama. Hasta luego, nos vemos. Cuídense mucho. Bendiciones. Hasta pronto.